Vamos de inmediato entonces a hablar con el ministro de Ciencias, Andrés Kup, sobre estas novedades que escuchábamos respecto de la vacuna. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Mirna. Gracias por atender nuestra llamada. Ministro, a ver, ¿qué de verdad, primer trimestre, de aquí a marzo, nos estamos vacunando, cree usted, millones de chilenos? A ver, primero, Mauricio, importante que todo esto depende de que los ensayos clínicos vayan avanzando adecuadamente y que estos desarrollos tengan además aprobaciones por las agencias internacionales. Nosotros ya sabemos que algunos de ellos ya han solicitado esta autorización por las agencias regulatorias internacionales, por ejemplo la FDA en Estados Unidos, y se espera que en el transcurso de diciembre podamos tener las primeras aprobaciones internacionales de vacunas que lo hayan solicitado. Hay que recordar también que tenemos aproximadamente 12 vacunas que están entrando hoy día, que están ya ejecutándose en lo que se llama la fase 3. Por lo tanto, a tu pregunta, Mauricio, creo que sí es optimista el escenario, hay mucho desarrollo, se espera que el primer trimestre estén disponibles las vacunas, pero importante que siempre esto depende de la autorización de la agencia regulatoria y que esto además mundialmente va a ser un proceso gradual donde se van a ir vacunando poblaciones dependiendo de cómo lo definan los ministerios de salud de cada uno de los países. Ministro, cuando usted nos habla de este timing de aprobaciones de agencias internacionales, se refiere, por ejemplo, que en Estados Unidos la FDA, la Administración de Alimentos y Drogas, apruebe, o en Europa también el ente respectivo europeo y el ISP chileno. ¿Tienen que pasar primero las aprobaciones de la FDA, por ejemplo, antes que el ISP? Si tenemos la del FDA en Estados Unidos, ¿al tiro el ISP la puede ver o puede incluso el ISP anticiparse? Normalmente se hace así, normalmente nosotros esperamos la aprobación de las agencias regulatorias internacionales, como tú dijiste, FDA o la europea, incluso la brasilera, y después el ISP puede homologar esa autorización. Sin embargo, en condiciones de emergencia, también el ISP podría autorizar su uso en Chile. Ministro, lo siguiente, ustedes están calculando una cifra, según tenemos entendido, de 16 millones de dosis. Quiero que nos explique cómo va a funcionar aquello, porque primero, bueno, evidentemente que es el grupo de riesgo, el personal de salud, que son los primeros, ¿no es cierto?, objetivos a ser vacunados, pero también entiendo que son 2 dosis de vacunas, por lo tanto, para una buena parte de la población no va a haber vacuna. No, a ver, miren, lo que nosotros tenemos hoy día, por un lado, son, como tú sabes, el desarrollo de los ensayos clínicos en Chile. Eso lo está dirigiendo el Ministerio de Ciencias junto con las universidades, y de lo que estamos hablando cuando tú mencionas esos números de dosis son de acuerdos comerciales que hemos hecho como gobierno, que lo ha liderado el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se ha llegado entonces a acuerdo para tener una provisión de cierto número de dosis. Hoy día tenemos acuerdos con 4 laboratorios y esos 4 laboratorios suman suficientes dosis para 16 millones de personas, porque algunas de ellas son 2 dosis, otras son 1 dosis, pero hay hoy día una provisión, es decir, hay una reserva de dosis suficiente para 16 millones de personas. Además de eso, Mirna, también nosotros entramos en el acuerdo COVAX, que suma a esas dosis, porque son acuerdos de múltiples países que apuestan por muchas opciones de vacunas para que después, una vez que alguna o varias de ellas se aprueben, se distribuyan equitativamente en la población. Por lo tanto, lo que estamos hablando son que tenemos una provisión, es decir, una reserva, no hay todavía nada asegurado, es una reserva de suficientes dosis para 16 millones de personas, y además tenemos entonces un acuerdo con COVAX, que es esta alianza internacional. Ministro, 2 preguntitas también que tengo dudas ahí, porque primero, usted dice, algunos recibirán 2 dosis, otros 1 dosis. ¿De qué depende aquello? Y lo segundo, quiero entender si podría el ISP aprobar una vacuna sin la aprobación de la FDA. El ISP podría, es una agencia de grado 4, entonces podría. Respecto a las vacunas, depende. Hay algunas que para lograr la inmunogenicidad necesaria requieren 2 dosis. Otra, por ejemplo, como la de Janssen, está funcionando hoy día con 1 sola dosis. Y quiero referirme también, Mirna, a algo que preguntaste antes de las poblaciones. Es importante también que este es un proceso que va a ser gradual. Que es decir, se va a ir vacunando a la población progresivamente. El Ministerio de Salud está definiendo con mucho detalle esas poblaciones. A la fecha ya tiene 3 grandes grupos. Un grupo es el grupo que llama de emergencia, o de que son aquellas personas que están en riesgo porque están expuestos al virus. Personal de salud, y también se han incluido, por ejemplo, ahí profesores. Entonces, las personas que tienen más exposición al virus. Después se ha definido una población
una segunda población, que es una población sana entre 18 y 60 años, y finalmente se ha definido una población de mayores de 60 años y además enfermos crónicos, enfermos con, por ejemplo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad. Y lo menciono, Mirna, porque cuando hablamos de gradualidad, también tenemos que darnos cuenta que las poblaciones que se van a vacunar deben ser aquellas para la cual la vacuna fue probada en las pruebas clínicas. Entonces, si la vacuna probó su formulación en mayores de 60 años y en enfermos crónicos, entonces esa vacuna se puede usar para esa población. De otra manera se hace más difícil porque no va a estar probada para la población en la cual va a estar entonces suministrada la vacuna. Por lo tanto, 3 grandes grupos, y eso depende también de dónde haya sido probada cada una de las vacunas. Por eso es importante tener varias opciones que estén probadas en distintas poblaciones. Conversamos con el ministro de Ciencias, Andrés Kup. O sea, claro, hay vacunas que han puesto más énfasis en ciertos grupos, y en esos grupos donde está aprobada se van a usar. Eso es, ¿no? Así es. Ya. Ministro, perdone lo insistente, pero cuando usted habla de que aquí podría haber una aprobación del ISP, y nos dijo al pasar en un minuto, en caso de emergencia, porque uno se basa mucho en la FDA, por ejemplo, de Estados Unidos, que es un organismo tan importante, tan grande, en una potencia tan clave para el mundo, que es el organismo de referencia quizás en Occidente, pero no tiene soberanía en Chile, es una agencia gringa. Aquí en Chile quien manda es el ISP. Entonces usted se refiere a que el Instituto de Salud Pública podría aprobar entonces alguna de estas vacunas antes que la FDA y empezar a darle curso a la vacunación en Chile. Usted, cuando dice caso de emergencia, yo me pongo al tiro en el caso de marzo, por ejemplo, otoño y riesgo de rebrote. ¿Esa es una consideración de emergencia, por ejemplo, para apurarlo y que el ISP de pronto despache antes esto? Eso lo podría hacer el ISP. Sin embargo, normalmente lo que se hace es que se busca la aprobación simultánea de varias agencias internacionales, y en Chile normalmente homologamos las aprobaciones que hacen las agencias internacionales, como tú mencionaste, más grandes, que son los referentes. Por lo tanto, hoy día lo que estamos esperando aquí en Chile es que se aprueben internacionalmente y se logre entonces también este consenso mundial respecto a las vacunas que se van a utilizar. Una cosa importante, Mauricio, que yo creo que es bien importante transmitir a las personas que nos escuchan hoy día. Nosotros, por ejemplo, respecto a los ensayos de fase 3, tenemos hoy día comunicados de prensa de los laboratorios que están trabajando en las vacunas. Y lo que tenemos que esperar, y lo que tiene que esperar cualquier agencia internacional, no es solamente eso, sino que también que estos informes se entreguen, se publiquen en revistas científicas, se entreguen con la mayor transparencia, porque aquí lo más importante es que estas vacunas prueben ser seguras. Es relevante que un porcentaje no menor de la población es escéptica frente a las vacunas. No se quiere vacunar, y en particular frente al COVID no se quiere vacunar. Es que eso le iba a preguntar, ministro. Hay encuestas que están diciendo que un 36% de la gente no se quiere vacunar, y se insiste en que tiene que ser voluntaria, lo dijo el propio presidente el fin de semana. ¿Cómo? ¿Cómo nos protegemos todos si hay más de un tercio de la gente que no se vacune? Así es. Internacionalmente las encuestas están dando aproximadamente un 30% que no se quiere vacunar. Hoy día salió, no sé si lo vieron, un informe de CADEM, esa misma CADEM con un 40% que no se quiere vacunar, 38% creo que fue, y por lo tanto es un porcentaje alto. ¿Cómo nos enfrentamos frente a eso? Primero, con mucha información, con información transparente, con información que haya sido evaluada críticamente por la comunidad internacional, dando cuenta de la seguridad. Eso se hace con publicaciones en revistas científicas que toda la comunidad internacional, incluyendo las agencias regulatorias, lo puedan evaluar. Y después, Mauricio, hay otra cosa que a mí me parece absolutamente fundamental, y es que cuando hablamos de vacunación y hablamos de proteger a la población, tenemos que entender que esto es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad compartida. No saco nada con vacunarme yo solo. Tenemos que vacunarnos como población, tenemos que protegernos entre todos. Yo me protejo y te protejo a ti, y tú te proteges y me proteges a mí. Por lo tanto, la vacunación, la inmunización debe ser entendida como como algo que nos compete a todos colectivamente, no individualmente. Y en ese sentido, creo que junto con la transparencia, junto con la rigurosidad, también hay que transmitir un sentido de responsabilidad colectiva. Bien, ministro de Ciencias, Andrés Kup. Sí, la encuesta a la que usted hace referencia es la CADEM de esta semana, que acaba de aparecer hace minutos, ya se revela. El 62% de los encuestados se muestra disponible a que le apliquen la vacuna cuando ésta exista, pero el 36% en promedio no lo haría.
En las mujeres el 40% no se vacunaría y en los estratos bajos el 41% no se vacunaría. Datos fresquitos de la encuesta semanal CADEM. Déjame, Mauricio, sí. una cosa más importante. Nosotros en Chile estamos realizando ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos en Chile también sirven para que nosotros conozcamos más la vacuna, para que las personas puedan también sentirse confiados en que estamos trabajando en la seguridad, también desde Chile con nuestra población, haciendo un seguimiento muy riguroso de cada uno de los desarrollos que estamos probando con los voluntarios. Ministro Andrés Kuhn, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias.